información de fuentes. Tomo el diario El Día, que es un diario de allá de la ciudad de La Plata, pero que toma información del ámbito nacional, de la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo del resto de las provincias, lo cual a mí me permite hacer un contrapunto entre lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que está muy ligado a lo que pasa en el orden nacional, en el conflicto, y también comparar la situación de la provincia de Buenos Aires con otras provincias, que son situaciones bastante distintas. Si bien la información para el resto de las provincias es mucho más parcial, me permite hacer el contraste. El trabajo en sí es bastante fáctico, porque lo que analizo son 9 huelgas, ¿sí? Yo había analizado en un artículo anterior 12 huelgas que le hacen los docentes en todo el territorio de la República Argentina al gobierno, bueno, a la dictadura que se dio en llamar la Revolución Argentina, en una gran oposición a una reforma educativa que quería llevar el gobierno, eso del 70 al 73. Y esto es una continuidad, y analizo las 9 huelgas que el Sindicato Docente Nacional, CETERA, le hace al gobierno de Juan Domingo Perón, bueno, después la continuidad con Isabel. No, esto es para sí. Voy a estar todo el tiempo haciendo la comparación entre el primer artículo y este, porque ahí es donde se ven contrastes entre la dinámica del conflicto en la provincia de Buenos Aires y cómo va cambiando las formas organizativas en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien, la base, digo, básicamente en el primer periodo, en este 70-73, la fuente del conflicto fueron las pérdidas de derechos. Por ejemplo, el derecho jubilatorio. Los docentes en ese momento se jubilaban con 25 años de antigüedad, ¿sí?, sin importar el límite de edad y con el 82% móvil. Eso es imprimido durante la dictadura, también es por salario y también por cuestiones presupuestarias. En este periodo que yo tomo este nuevo, el segundo recorte del 73 al 76, que es efectivamente el de esta ponencia, el problema de jubilaciones sigue atravesado, o sea, queda irresuelto, ¿sí? El tema de salario, presupuesto continúa, empieza a aparecer también una disputa muy grande porque el peronismo también genera un sindicato que es la UDA, que ya existía, que en otra mesa están presentando casualmente el origen de la UDA en este momento, lo están presentando en la otra mesa, con muy poca representación. Si uno conoce lo que es la historia de CETERA, es un sindicato que surge con un proceso de movilización muy grande en este periodo, que va del 69 hasta el 73. En Argentina es un periodo de politización muy grande, de efervescencia, de la discusión política, de la organización, de las acciones. En ese contexto surge lo que es el acuerdo de nucleamiento docente, que después se transforma en el 73 en CETERA, pero es todo parte de un continuo en la Organización Docente Nacional. Acuerdo de nucleamiento docente. El tema es este, ¿no? Cuando llega el peronismo a la tercera presidencia, reconoce legalmente al otro sindicato, que es la UDA, que se recrea en ese contexto, y desconoce a CETERA. Al desconocer a CETERA le quita el derecho de participar en las negociaciones con el Estado y de participar, por ejemplo, en la discusión de la nueva ley que se estaba planteando para educación, ¿sí? Bueno, después, nada, el derecho, o sea, también va quedando a partir de sucesivas leyes, por ejemplo, muy restringido el derecho a huelga, el derecho a peticionar, el derecho a la libre agremiación, porque al ser este sindicato UDA creado o reconstruido por el gobierno, y al darles la representación legal se afilian compulsivamente los docentes, los afilian compulsivamente a este sindicato que es UDA y no a CETERA. Así que bueno, por eso la libre agremiación y también el derecho a huelga peticionaria, a la estabilidad laboral, que era un derecho que se había ganado en el año 58, cuando surge el Estatuto del Docente, cuando se logra el Estatuto del Docente, que garantiza la estabilidad del docente en el trabajo.
y que es puesto en cuestión, bueno, durante la dictadura previa por una ley de prescindibilidad, pero con el tercer gobierno peronista por otra ley de prescindibilidad que se aprueba en diciembre del 73 y tiene una vigencia un par de meses y después se renueva también. Bueno, también quita licencias gremiales a miembros del CETERA, ¿sí? En este conflicto con la UDA. Y también se demanda, bueno, la incorporación al estatuto del docente de docentes universitarios y privados. Eso es lo que va a motorizar el conflicto y el conflicto va a ser muy importante. Un primer aspecto es el tema de la organización, cómo la politización afectó en la provincia de Buenos Aires a la organización docente. Mientras que, por ejemplo, en otras provincias, como Córdoba, existía un sindicato fuerte, que es la UPC, ¿sí? O el SUTE en Mendoza, que es otra provincia también, con un sindicalismo fuerte en ese momento. En la provincia de Buenos Aires lo que habían eran alrededor de 5 sindicatos, con una trayectoria de muchos años, pero que no llevaban adelante conflictos, ¿sí? Que privilegiaban todo el tiempo la negociación al conflicto abierto. Cuando se empieza a dar el conflicto en el orden nacional, lo que empieza a aparecer en Buenos Aires es una gran voluntad de participación en todo ese proceso de politización, y eso se expresa con las fundaciones de sindicatos. Del año 70 al 73, por ejemplo, se registran 65 sindicatos docentes que son emergentes, se fundan sindicatos permanentemente, se funda Conservatorio de Música de La Plata, funda un sindicato. Profesores de Educación Física recibidos en la Universidad de La Plata, fundan un sindicato. Y así sucesivamente se van fundando muchos sindicatos muy chiquitos, muy democráticos, pero muy chicos y muy representantes de sectores determinados. Algunos otros aparecen, como el caso testigo que yo tomo, que es de La Plata, con una intención de unificar, o sea, que no sea ni por rama ni por nivel, que unifique primaria, secundaria, jardines, que unifique los distintos especialidades de psicología, que unifique también a los privados. Bueno, con intención esa, pero también sigue siendo un sindicato chico regional. Al mismo tiempo, uno de los sindicatos más importantes, que es la FER, se fractura, de ahí también surgen 22 sindicatos, de la fractura esa salen 22 sindicatos, y esto hace que en el periodo completo hayan 85 sindicatos interviniendo en la provincia de Buenos Aires hasta el 76. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo registrar en los diarios, ¿sí? La presencia de toda esa cantidad de sindicatos. O sea, el primer punto de continuidad entre el primer periodo y el segundo es este proceso de fractura. Se inicia en los 70, continúa en el 73, 74, 75, continúa. Bueno, al mismo tiempo esto, a partir del 73, las dos dinámicas, las dos estrategias como para afrontar los problemas del sector, una más relacionada a la negociación permanente con el gobierno, otras más relacionadas al conflicto, hacen que se armen dos bloques que no son unidades sindicales, pero sí acuerdos entre los sindicatos. Uno es encabezado por la FEB, que privilegia la negociación, y el otro ya van a ser los sindicatos de base de CETERA de la provincia de Buenos Aires, que son alrededor de 25 sindicatos, 30 más o menos, pero que eso más o menos articulan, no es que es una entidad, articulan, se los ve movilizando juntos, se los ve haciendo acciones juntos. Bueno, se van armando esos dos bloques. Una de las cosas que se ve en el primer periodo del 70 al 73 es que esta fragmentación, en vez de inhibir el conflicto, de alguna manera generó las condiciones de posibilidad para que el conflicto se desarrolle en la provincia de Buenos Aires. Y esto parece paradójico, pero en realidad lo que sucedía es que la mayoría o muchos de estos pequeños sindicatos estaban con voluntad de llevar adelante conflictos. Entonces, al desarrollarse los conflictos en el orden nacional, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, los llevaban adelante estos sindicatos chicos, y no por ahí la FEB u otros sindicatos más grandes, pero que no tenían voluntad de llevar adelante el conflicto. Lo mismo pasa con las movilizaciones. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, y acá está bueno el contraste con las otras provincias, no existía, por ejemplo, una huelga. De estas 21 huelgas que analizo en total, en todo el periodo, 9 en el periodo en concreto en la provincia de Buenos Aires no hay autonomía para declarar una huelga
si no es una huelga nacional que en la provincia de Buenos Aires se toma. ¿Sí? Ese es un punto importante. A diferencia de lo que pasaba en otras provincias, en el mismo escenario, en el año 73, 74, 75, se puede observar que, por ejemplo, en Córdoba, Mendoza, o Entre Ríos, Salta, o el Chubut, que son distintas provincias de Argentina, sí habían huelgas docentes llevadas adelante por sindicatos, independientemente de que sean convocadas por la entidad nacional. ¿Sí? O sea, tienen autonomía en la convocatoria de huelga. En la provincia de Buenos Aires no existe esa autonomía. Cada vez que convoca CETERA, ya después del 73, en la provincia de Buenos Aires se hacen las huelgas, pero no se convocan autónomamente. Sí hay un punto de fractura a partir del 73 y tiene que ver con las movilizaciones. Antes del 73, si CETERA convocaba a movilizar cada provincia que movilice en su provincia para hacer una acción de protesta o en el marco de una huelga, en Buenos Aires, si no convocaba a la FED, que lo hizo solamente una vez, no existía la movilización. Después del 73 sí empieza a haber un proceso autónomo en la movilización y todos estos sindicatos chiquitos es como que van articulando entre ellos en los distintos distritos. Ya termino, ¿sí? Y permiten que haya en sí un nivel más amplio de movilización, ¿no? Movilización. Y después, bueno, una cosa importante que se ve en este desarrollo de las 9 huelgas es que en 1974 las huelgas tienen un nivel de acatamiento muy importante en la provincia de Buenos Aires, independientemente de que los sindicatos más grandes convoquen o no convoquen. Si convocan CETERA y los sindicatos más chicos, hay gran nivel de acatamiento. En el año 75 eso se revierte y paradójicamente se revierte en un momento en que la organización a nivel provincial va avanzando en cuanto a organización y centralización, ya que se arma en el año 75 un frente gremial, pero ya más organizado a modo de sindicato, de todas estas entidades más chicas, o muchas de ellas. ¿Sí? Acá hay hipótesis a manejar que en realidad no están resueltas en la ponencia, pero que sí queda ya para un planteo más teórico del problema, en donde, bueno, se puede utilizar el concepto de práctica social genocidia de Daniel Feierstein, en donde aparecen etapas en el desarrollo del genocidio, la construcción del otro negativo, el hostigamiento a través de la AAA y las fuerzas paraestatales o la violencia política desde el Estado, el aislamiento político, y ahí en el aislamiento político que agregaría esta situación de que baja el nivel de conflicto en el año 75, ¿sí? O se puede también pensar en la teoría de la guerra de Juan Carlos Marín, o el estado, o cómo funciona el estado de excepción, un estado represivo del tercer gobierno peronista. Bueno, ese concepto lo maneja una autora que se llama Marina Franco, ¿sí? Bueno, eso es lo que me queda para resolver en el próximo trabajo, en donde voy a juntar las dos ponencias y tratar de dar una explicación más teórica al problema, ¿sí?